tal amigos? Para mí es un gusto estar aquí nuevamente con todos ustedes en Cultura en un Clic 3.0. Estamos desde el Museo Virreinal de Sinacantepec, un lugar maravilloso para tocar, para hacer música. Y pues vamos a presentar este concierto que se llama Evocaciones, que es un concierto en donde vamos a abordar algunas de las obras más emblemáticas, por así decirlo, de la historia del repertorio de la guitarra de concierto. Es música que estuvo pensada originalmente para este instrumento. En esta ocasión no habrá ninguna transcripción. Y pues con compositores que le dieron y que revistieron al instrumento de una importancia sin igual. Vamos a empezar entonces este concierto con una obra del compositor español Fernando Sor. Fernando Sor es un compositor que es muy curioso porque él vivió en la época, justamente en la época en la que los franceses invaden España y que por consecuencia de eso, pues aquí en el Nuevo Mundo, en la Nueva España, hay digamos, una sublevación para buscar una independencia. Entonces Fernando Sor, cuando llega a las cortes francesas y se instauran en España, es nombrado como maestro de la corte al servicio de los franceses. Por lo cual, cuando los españoles retoman, digamos así, el control de España, pues Fernando Sor tiene que salir huyendo porque pues a final de cuentas era considerado traidor. Entonces, esta pieza se llama, bueno, son variaciones sobre un tema de la flauta mágica de Mozart. Fernando Sor toma una parte muy divertida de esta gran ópera de Mozart y la transcribe para guitarra, y así es como forma esta pieza. Es en una introducción que hace referencia a las introducciones a las oberturas de las óperas, un tema que toma precisamente de Mozart y después un desarrollo con una gran coda al final.
La siguiente pieza es del compositor paraguayo Agustín Barrios Mangoré. Barrios Mangoré fue uno de los guitarristas más importantes de principios del siglo XX y su actividad como concertista y como compositor pues fue muy grande. Barrios Mangoré tenía esa capacidad impresionante de alguna manera de sintetizar los estilos musicales tanto europeos como latinoamericanos y construir grandes obras para la guitarra. Barrios Mangoré tenía pues esta característica del ser mítico, del compositor mítico, del guitarrista mítico, que hacía de cada uno de sus conciertos pues una fiesta para la guitarra. Vamos a escuchar una de sus obras más emblemáticas que se llama La Catedral. Y la catedral está formada principalmente, bueno, está formada por 3 movimientos. El primer movimiento se llama Saudade, que es un movimiento, bueno, una palabra en portugués que no tiene una traducción literal al español, pero que significa algo así como nostalgia. El segundo movimiento es un andante religioso que hace y que evoca precisamente a estas peregrinaciones que había, o a este peregrinar, o a este caminar, digamos, hacia el interior de la iglesia, o incluso este momento en el cual se está teniendo un diálogo con Dios. Y el tercer movimiento se llama Allegro Solemne, y el Allegro Solemne, pues bueno, precisamente habla de este júbilo que es precisamente saber que Dios nos ha escuchado. Vamos a escuchar entonces de Agustín Barrios Mangoré, La Catedral.
La siguiente obra es del compositor Manuel de Falla. Manuel de Falla fue un compositor que tuvo un impacto muy grande dentro del nacionalismo, de la música nacionalista española. Fue un gran amigo de Federico García Lorca y juntos trataron de, digamos, resaltar, por así decirlo, pues esta tradición y esta cultura de lo andaluz, de lo gitano. Ahora que nosotros, de lo flamenco, ahora que nosotros escuchamos música española, inmediatamente nos referimos, o nuestro oído nos lleva a toda esta música flamenca. Pues bueno, todo ese proceso musical de reconocimiento regional de la música española fue en gran parte gracias a Manuel de Falla. Manuel de Falla le encargaron escribir una serie de homenajes para unas publicaciones que se iban a hacer y decidió un poco también pues no a consejo, sino a reclamo de Federico García Lorca, esta obra que es el homenaje de Debussy para guitarra sola. Pues Manuel de Falla fue la única obra para guitarra sola original, bueno, la única obra para guitarra original que él escribió. Hay muchas transcripciones de las obras de Manuel de Falla, pero esta es la única que él realizó de una manera original para la guitarra. Es una pieza muy pequeña, pero es una pieza que ya engloba gran parte del estilo musical de Manuel de Falla que nosotros podremos escuchar posteriormente en El Amor Brujo o en El Sombrerero de Tres Picos, que son las obras angulares de la música de Falla. La última pieza de este concierto es el tema variado y final de Manuel M. Ponce. Manuel M. Ponce tiene un romance muy estrecho con la guitarra gracias a la gran amistad que tuvo con el guitarrista español Andrés Segovia. Andrés Segovia tenía esta capacidad, digamos, de que cuando iba a las giras en los países buscaba contactar con los compositores más importantes de cada uno de sus países para encargarles obra y así engrosar el repertorio
pues, de la guitarra y también su repertorio. Tuvo una amistad muy estrecha con Manuel M. Ponce. Y bueno, hay una discusión, una disputa de repente entre si lo que hacía Manuel M. Ponce y lo que terminaba tocando Andrés Segovia, pues a final de cuentas era la idea de Ponce, porque Segovia le metía mucha mano a las obras originales de Ponce, es decir, las transcripciones, bueno, las ediciones a final de cuentas que se publicaban normalmente ya tenían el toque o pues, digamos el manoseo de Andrés Segovia. Hay muchos investigadores que dicen que Ponce estaba de acuerdo con Segovia, pero hay otros que pues también dicen que no tanto por las cartas que incluso intercambiaban entre ellos dos, ¿no? Incluso cartas en algún momento de enojo por parte de Manuel M. Ponce hacia la forma en cómo Andrés Segovia manipulaba las obras de Ponce. Sin embargo, vamos a tocar ahora este tema variado y final en la versión en la cual se editó, es decir, en la versión de Andrés Segovia. Es la versión que más se conoce y es una de las obras angulares también del repertorio para guitarra de Manuel M. Ponce.
Edomex. Decisiones firmes, resultados fuertes.